La concepción del paisaje, como la mayor parte de las distintas transformaciones temáticas en el ámbito de las artes, no es autónoma, sino que deriva de un conjunto de variaciones en el modo de contemplar la sociedad, la naturaleza, el propio cuerpo, el ámbito de las relaciones, las expectativas de vida, las formas materiales de vida también. Entonces, podríamos decir que la idea misma de paisaje se ha transformado radicalmente desde el siglo XVIII, ¿no? A partir de las transformaciones de la visión sobre la naturaleza, el modo particular de comprender la relación entre las figuras expresivas, los modos particulares de plasmar en términos simbólicos la relación y los conocimientos, la relación con la naturaleza y los conocimientos que se tienen de la naturaleza. El paisaje entonces aparece desde fines del siglo XVIII como la exigencia de representar esta especie de calidad exorbitante de la naturaleza, esta especie de carácter al mismo tiempo primordial y inaprensible. Decir lo inaprensible, decir lo incalculable de la naturaleza, poner en la expresión plástica, en la expresión sonora o en la expresión literaria, esta manera suplementaria del decir, es decir, esto que es lo propiamente humano de la naturaleza, que es su carácter monstruoso, intrínsecamente monstruoso. El siglo XIX desarrolla esta idea quizá hasta llegar a las primeras grandes aportaciones de la vanguardia, que es donde realmente tiene origen la idea del paisaje contemporáneo, la idea del paisaje que de alguna manera marcará todas las orientaciones de las expresiones estéticas contemporáneas. Quizá podríamos advertir un punto de inflexión muy radical en tres autores que creo que definen una especie de matriz tanto estética como simbólica para replantear la idea del paisaje. Uno es Turner, en Inglaterra. Otro es todo el movimiento impresionista. Y finalmente, quizá una contribución decisiva es Paul Cézanne. La interrogación es sobre la naturaleza de lo visible, la interrogación sobre el mirar, pero no solamente un mirar como un modo particular de registro, como una relación meramente testimonial, sino como una intervención creadora dentro de el propio espacio. La visión tecnológica en el futurismo aparece marcada por una interrogación, por una incertidumbre, pero al mismo tiempo por una expectativa, por un deseo, por una fascinación y al mismo tiempo por una faceta también sombría. Habrá que pensar que Metrópolis, quizá la película cardinal del expresionismo, podría pensarse simplemente como una exploración de las nuevas visiones del paisaje, etcétera. Es decir, en todas sus facetas sombrías, podemos decir irracionales, esta idea de lo inconsciente que aparece marcando el paisaje, que aparece marcando esta relación del hombre con la propia naturaleza, el sí mismo como naturaleza. Podríamos decir que con la tecnología
desaparece el paisaje en su sentido, podríamos decir, etimológico y primordial. El paisaje como una referencia de arraigo, de habitar, del ámbito donde se inscribe el cuerpo y donde se inscribe la mirada. La mirada se vuelve ubicua. Y hay una neutralización de estas condiciones del anclaje humano, del habitar en esta relación de la mirada. Al desarraigar la mirada de su lugar, de su cuerpo, de su espacio, de su tiempo, y al proyectarla sobre esta condición fragmentaria, la tecnología produce una nueva forma, que ya no es paisaje, que ya no es contemplación tampoco. No puedo decir que es un retorno a ninguna visión previa, es realmente una exploración completamente inédita, inaudita. Pienso en Nietzsche, por ejemplo, y pienso que su reflexión no es ajena a este planteamiento del paisaje en la medida en que la pregunta por la naturaleza, el sentido de la vida, ¿no? Aparece como un eje crucial para pensar el paisaje. Es decir, pensar el paisaje es pensar la vida. Heidegger y la pregunta sobre el habitar, ¿no? Aparece también como una condición. En la medida en que interrogarse por el paisaje cada vez más claramente es no interrogarse por un género estético, un género de la pintura, de la fotografía, sino es interrogarse casi por el destino del sujeto humano, es interrogarse por la historia misma, la naturaleza de la historia y del proceso de civilización. Es interrogarse también por el modo particular de construir un conocimiento y un sentido para el entorno y el habitar.